A lo largo de la historia humana, el cielo ha sido mucho más que un simple paisaje nocturno. Ha sido un mapa, una advertencia, un oráculo. Mientras las primeras civilizaciones crecían en las orillas del Tigris y el Éufrates, los hombres levantaban la vista al firmamento buscando señales que explicaran aquello que no podían controlar. La lluvia, la sequía, la fortuna, la guerra, la muerte. Y así nació la astrología. Una práctica tan antigua como las ciudades mismas, pero que, increíblemente, continúa viva hoy en horóscopos, cartas natales y predicciones que circulan por redes sociales y programas de televisión. Pero ¿cómo empezó realmente todo esto? ¿Por qué reyes, emperadores, generales y hasta papas confiaron en los astros? ¿Y cómo llegamos desde Babilonia a las apps de astrología de 2025? Hoy, en Mundo Misterioso, abrimos la puerta a una historia milenaria. Una historia escrita en piedra y en estrellas. Hace más de 4.000 años, antes de que existieran los horóscopos que leemos en Internet, los sabios babilonios ya estaban observando el cielo con una precisión extraordinaria. Ellos no solo miraban las estrellas. Las registraban. Las calculaban. Las interpretaban. Eran los astrónomos sacerdotes, llamados Baru, y su labor era sagrada. Para los babilonios, el cielo era el lienzo donde los dioses escribían sus decisiones. En Babilonia, la astrología no era un entretenimiento. Era una herramienta política. Un arma. Los reyes consultaban a los astrólogos antes de cada decisión importante. Declarar la guerra. Firmar alianzas. Iniciar rituales. Construir templos. Incluso creían que ciertos fenómenos, como un eclipse, podían anunciar la muerte del rey. Tanta era la obsesión que en ocasiones colocaban a un rey sustituto, un sacrificio humano, para engañar al destino. Los babilonios fueron también los primeros en crear algo muy parecido a los horóscopos modernos. Registraban el cielo en el momento del nacimiento de ciertos personajes importantes. No era para saber tu suerte en el amor esta semana, sino para determinar el destino completo de una vida. Ellos creían que cada planeta emitía una influencia divina. Y dependiendo de su posición, esa influencia podía ser favorable o peligrosa. Fue en Babilonia donde nació el zodiaco, aunque no como lo conocemos hoy. Ellos dividieron el cielo en 12 secciones, asociadas con constelaciones visibles en distintos momentos del año. Estas divisiones permitieron hacer predicciones más exactas, y con el tiempo, el sistema se volvió tan influyente que sería adoptado por culturas posteriores como Egipto, Persia y, más adelante, los griegos. Para los babilonios, la idea central era simple: el cielo reflejaba la voluntad de los dioses. Si los planetas se movían, los dioses se movían. Si un eclipse oscurecía el día, era porque algo grande estaba por ocurrir. No existía la casualidad. Todo era señal. Todo era mensaje. Así nació la astrología, no como entretenimiento, sino como una ciencia sagrada que podía decidir la vida o la muerte de un rey, pero esta historia apenas comienza. En la siguiente parte, viajaremos a Egipto, al mundo griego y al nacimiento de la astrología que aún hoy sigue influyendo en millones. Tras el auge de la astrología babilonia, el conocimiento astronómico comenzó a expandirse por rutas comerciales y conquistas. Egipto, altamente organizado, con una religión centrada en ciclos cósmicos como el Nilo, recibió influencias astrales desde muy temprano. Los egipcios no adoptaron todo de Babilonia, pero sí incorporaron ideas clave. En especial, la noción de que los movimientos celestes tenían efectos directos en el mundo humano. Los textos del Imperio Medio y Nuevo ya mencionan estrellas benéficas y maléficas, y conectan fases lunares con rituales agrícolas y funerarios.
Una de las piezas más importantes es el zodiaco de Dendera, encontrado en el templo dedicado a Hathor. Aunque su forma circular es distinta al zodiaco babilonio, demuestra cómo los egipcios reinterpretaron las constelaciones bajo su propia cosmovisión. En este zodiaco, las constelaciones aparecen como deidades. El cielo está estructurado por barcas solares. Los decanos, grupos de estrellas usados para medir el tiempo, se conectan a ritmos mágicos. Esto indica una visión del cosmos basada en armonías, ciclos y protección divina, más que en predicciones políticas como en Babilonia. El aporte egipcio más influyente fueron los decanos, subdivisiones de 10 días dentro de cada mes, marcadas por estrellas que ascendían justo antes del amanecer. Estos decanos se asociaban a el control del tiempo, rituales medicinales, protección durante el viaje del alma al inframundo. Muchos textos médicos egipcios mencionan días peligrosos o propicios según el decano ascendente. Esta práctica se fusionaría más tarde con la astrología griega. Cuando la cultura griega entró en contacto con Mesopotamia y Egipto, transformó completamente la astrología. Los griegos no se limitaron a interpretar señales, querían entender el mecanismo detrás del cosmos. Esto generó una pregunta clave: ¿qué regla hace que todo se mueva? Y así comenzó la integración entre filosofía, matemática, astronomía, teología, astrología. Pese a que no fue astrólogo en el sentido técnico, Pitágoras sentó bases fundamentales. Él proponía que el universo estaba ordenado matemáticamente. Esto introdujo por primera vez la idea de que el cosmos influye porque es un sistema armonioso y los seres humanos somos parte de esa armonía. El verdadero punto de transformación fue la fundación de Alejandría por Alejandro Magno. Esta ciudad se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo. Aquí se mezclaron astronomía mesopotámica, religión egipcia, filosofía griega, matemáticas avanzadas y técnicas de predicción. En Alejandría se crearon las primeras cartas natales individuales detalladas y se sistematizó la astrología tal como la conocemos. Entre los más influyentes destacan Hiparco de Nicea, siglo II a.C. Descubrió la precesión de los equinoccios. Refinó medidas de constelaciones. Influenció directamente al zodiaco. Eudoxo de Cnido. Explicó el movimiento planetario con esferas concéntricas. Influenció a Aristóteles. Aristarco de Samos. Propuso un sistema heliocéntrico siglos antes de Copérnico. Aunque rechazado en su época, cambió la forma de pensar el cosmos. Todos estos avances permitieron una astrología más precisa, más calculada. Los griegos adoptaron las constelaciones del zodiaco babilonio, pero reordenaron límites. Estandarizaron 12 signos exactos de 30 grados cada uno. Asociaron características psicológicas y mitológicas. Esto generó el sistema del zodiaco tropical, aún usado hoy por la mayoría de astrólogos occidentales. Los griegos crearon el concepto de 12 casas astrológicas, cada una representando identidad, dinero, comunicación, hogar, creatividad, salud, relaciones, muerte y transformaciones, viajes y filosofía, reputación, amistades, inconsciente y karma. Esto permitió que la astrología pasara de predecir eventos nacionales o agrícolas a analizar la vida individual de una persona. En el siglo II después de Cristo, Ptolomeo recopiló y sistematizó todo el conocimiento astrológico anterior en su obra Tetrabiblos. Este texto definió reglas, fundamentos y métodos que se usan todavía en el siglo XXI. Ptolomeo introdujo ideas como la influencia de los planetas según su naturaleza, la lógica detrás de aspectos astrológicos, la importancia del ascendente,
La división armónica del cielo. Aunque muchas de sus conclusiones fueron filosóficas y no científicas, su obra se convirtió en el fundamento de la astrología occidental. No lo hicieron por superstición. Lo hicieron por dos razones. 1. El cosmos era un organismo ordenado, regido por principios matemáticos. 2. El ser humano era parte del mismo sistema. Las emociones, decisiones y eventos no estaban aislados. Eran expresiones de un universo vivo. Esto creaba una visión en la cual la astrología era una herramienta racional para interpretar el ritmo natural de las cosas. Incluso dentro del mundo griego hubo discusiones profundas. Estoicos apoyaban la astrología, creían en el destino y la causalidad universal. Epicúreos la rechazaban, argumentando que el universo tenía elementos de azar. Platónicos la aceptaban en parte, especialmente en su dimensión simbólica. Este debate influyó en milenios posteriores, especialmente en la Edad Media. Con la expansión griega y el trabajo de Alejandría, la astrología dejó de ser un conjunto de señales celestes para convertirse en un sistema ordenado, lógico y profundamente filosófico. Un sistema capaz de influir en emperadores, médicos, navegantes y filósofos durante más de 1000 años, pero la historia continúa. En la siguiente parte exploraremos cómo Roma, la Edad Media, los árabes y el Renacimiento tomaron este conocimiento y lo transformaron en la astrología medieval y renacentista que gobernó Europa durante siglos. Cuando Roma conquistó Grecia, no solo adoptó su arte y filosofía, también adoptó su astrología. El sistema helenístico se integró al pensamiento romano, pero con un énfasis distinto: el poder político. En Roma, la astrología se volvió un instrumento de legitimación. Los emperadores la usaban para justificar su ascenso, interpretar señales del cielo, planificar campañas militares, controlar la opinión pública. Paradójicamente, mientras los emperadores confiaban en los astrólogos, también los temían. ¿Por qué? Porque la astrología era tan influyente que podía poner en peligro la estabilidad del imperio. Documentos romanos registran casos donde un eclipse provocó rumores de derrocamiento, astrólogos predijeron la muerte o caída de un emperador. Se enviaron cartas cifradas con horóscopos para coordinar conspiraciones. Por eso, muchos emperadores tuvieron que prohibir o regular la astrología, especialmente la práctica conocida como consultar sobre la muerte del emperador, considerada traición. Tiberio, uno de los emperadores más desconfiados, creó leyes para controlar la astrología. Solo podían practicar quienes tuvieran permiso, se prohibía preguntar por la muerte de personas importantes, se castigaba con exilio o muerte a astrólogos clandestinos, pero, contradictoriamente, Tiberio tenía su propio astrólogo de confianza, Trasillus, a quien consultaba regularmente. Augusto, el primer emperador romano, utilizó la astrología como estrategia política, se proclamaba públicamente nacido bajo Capricornio, vinculando su signo con la disciplina, el orden, el renacimiento del Estado romano. Su propaganda incluía amuletos, monedas y esculturas con Capricornio, convirtiendo la astrología en una herramienta de comunicación política. Con la expansión del cristianismo, los astrólogos romanos fueron progresivamente prohibidos o perseguidos. Sin embargo, su conocimiento no desapareció, se transformó y viajaría hacia otro centro intelectual, el mundo árabe. Entre los siglos VIII y XIII, Bagdad se convirtió en el mayor centro de conocimiento del planeta. Allí, los califas abásidas financiaron la traducción de textos griegos, persas e indios, incluyendo obras de Ptolomeo, Doroteo de Sidón, Betius Valens, textos egipcios y babilonios. Los sabios árabes no solo tradujeron, analizaron, corrigieron y expandieron los sistemas astrológicos. Durante siglos, pensadores árabes perfeccionaron la astrología, integrando matemática avanzada, trigonometría y nuevas observaciones astronómicas. Entre los más influyentes destacan
Al-Kindi, 801-873. Estudió la relación entre fenómenos físicos y planetarios. Desarrolló teorías sobre la influencia cósmica en elementos terrestres. Al-Biruni, 973-1048. Analizó culturas astrológicas de India, Persia y Grecia. Describió métodos para calcular ascendente y casas con gran precisión. Al-Bumazar, Al-Kabisi, 787-886. Popularizó la astrología árabe en Europa. Inspiró los métodos medievales occidentales. Los árabes crearon técnicas como partes arábigas, puntos matemáticos usados para interpretar destino. Nuevas tablas de casas. Métodos perfeccionados de predicción. El desarrollo del astrolabio, un instrumento capaz de medir posiciones planetarias y escenarios celestes, permitió predicciones mucho más precisas. El astrolabio se convirtió en la computadora astronómica de la Edad Media. Aunque el Islam tenía debates internos sobre su validez, muchos gobernantes la aprobaban debido a su precisión matemática, su utilidad política, su valor para calcular calendarios religiosos, su conexión con la astronomía, considerada ciencia sagrada. Esto permitió que la astrología alcanzara un grado técnico jamás visto antes. Durante los siglos XII y XIII, los conocimientos árabes comenzaron a traducirse al latín en centros como Toledo y Sicilia. Este proceso marcó el renacimiento intelectual europeo. Gracias a estas traducciones, el tetrabiblos, los textos árabes, los tratados persas, las técnicas griegas, entraron por fin en Europa cristiana. La relación entre iglesia y astrología fue compleja. La iglesia aceptaba la astrología natural relacionada con medicina, estaciones, agricultura. Pero rechazaba la astrología judicial, predicciones personales sobre destino, amor, muerte. Aún así, muchos monasterios copiaban manuscritos astrológicos porque eran necesarios para la medicina. La astrología médica se basaba en la teoría de los humores, influenciados por signos y planetas. Sorprendentemente, en el siglo XIII, universidades como París, Bolonia, Padua, Salamanca, incluyeron astrología en la formación médica, filosófica y matemática. Para diagnosticar a un paciente, un médico debía conocer el signo lunar del momento, las fases de la luna, los aspectos planetarios, los días favorables para sangrías o cirugías. En la Edad Media, la astrología marcaba el calendario de siembra, los rituales médicos, las predicciones de plagas, las decisiones políticas, los augurios para matrimonios, las coronaciones reales. Incluso se consultaban horóscopos para interpretar cometas, eclipses o signos celestes vistos como advertencias divinas. El Renacimiento recuperó textos clásicos griegos y romanos, fusionándolos con técnicas árabes. Esto generó el periodo más sofisticado de la astrología occidental. En el siglo XVI, casi todos los grandes intelectuales practicaban o estudiaban astrología. Hadija Mark Kepler, matemático y astrónomo. Hacía cartas natales y defendía aspectos armónicos. Marca de verificación gruesa Tycho Brahe, astrónomo. Publicaba predicciones anuales. Marca de verificación gruesa Galileo. Leía cartas natales y recomendaba astrología médica. Marca de verificación gruesa Paracelso, médico. Fusionó astrología con alquimia y medicina. Incluso reyes y reinas tenían astrólogos personales. Durante el Renacimiento, la astrología comenzó a relacionarse con la psicología y la personalidad, anticipando tendencias modernas. Se desarrollaron teorías como temperamento según signos, influencias planetarias sobre emociones, sincronía entre eventos celestes y cambios internos.
La astrología sobrevivió imperios, religiones y revoluciones científicas. Fue adoptada por emperadores, califas, papas, reyes y filósofos. Y aunque perdió poder institucional con la revolución científica, siguió viva en textos, tradiciones y en la imaginación colectiva. Tras el final oficial de la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó dividido en dos visiones incompatibles. Pero mientras las banderas de Estados Unidos y la Unión Soviética marcaban los mapas geopolíticos, debajo de esa superficie se movían redes silenciosas, laboratorios secretos, agentes dobles y sociedades que, según ciertos investigadores, nunca desaparecieron. Entre 1947 y 1955 no existieron grandes batallas abiertas entre superpotencias, pero se desarrolló un tipo de conflicto que jamás había ocurrido a escala global, la guerra que no se veía. Estados Unidos creó la CIA en 1947, mientras la URSS expandía el KGB. Ambos organismos se convirtieron en centros de operaciones encubiertas, experimentos cuestionables, manipulación política y vigilancia internacional. Historiadores coinciden en que este periodo inauguró el mundo moderno del espionaje, donde no se conquistaban territorios con ejércitos, sino con información, chantaje y tecnología. Una de las decisiones más polémicas de la posguerra fue Paperclip, mediante el cual Estados Unidos reclutó a científicos alemanes, incluyendo antiguos miembros del régimen nazi, para trabajar en cohetes, misiles, aviones espía y programas experimentales. El argumento oficial, evitar que la URSS los capturara primero. El argumento no oficial, aprovechar conocimientos que rozaban lo imposible para la ciencia de la época. A partir de allí comenzaron rumores sobre avances tecnológicos demasiado rápidos y proyectos clasificados que, hasta hoy, siguen generando teorías conspirativas. En paralelo, hubo un fenómeno cultural silencioso, el resurgimiento del interés por lo oculto. Se popularizaron prácticas esotéricas como el espiritismo y la astrología. Varias sociedades discretas, como logias herméticas, grupos rosacruces y círculos cabalísticos, crecieron en número. Algunos de los nuevos líderes políticos y científicos de la época fueron señalados por presunta afiliación a órdenes con símbolos arcaicos. Los historiadores explican este fenómeno como una reacción colectiva al trauma mundial. Cuando las certezas sociales se destruyen, la gente busca respuestas fuera de la razón convencional. Uno de los aspectos menos discutidos de estos años fue el avance del control psicológico y la manipulación masiva. La era de la televisión comenzaba, y con ella la capacidad de influir a poblaciones enteras desde la distancia. Tanto Estados Unidos como la URSS crearon unidades dedicadas al estudio de propaganda, percepción, obediencia y miedo. Muchos documentos desclasificados hoy revelan experimentos éticamente cuestionables, que en su momento se justificaban como necesarios para la seguridad nacional. Entre 1947 y 1955 se creó un planeta dividido no solo por ideología, sino por estructuras ocultas. Agencias que actuaban sin supervisión pública. Proyectos científicos secretos. Redes de espías operando en cada continente. Y un resurgimiento silencioso de creencias antiguas. Fue un periodo donde lo visible, la reconstrucción y el progreso industrial, convivía con lo invisible, conspiraciones, paranoia y secretos que marcarían todo el resto del siglo XX. A mediados del siglo XX, la humanidad dio un salto tecnológico colosal. Pero detrás de cada avance, detrás de cada noticia celebrada por los gobiernos, existían motivaciones ocultas, experimentos cuestionables y una lucha silenciosa por el dominio no solo del planeta, sino del espacio y de la mente humana. En 1957, la URSS sorprendió al mundo lanzando el Sputnik 1, el primer satélite artificial. La respuesta estadounidense fue inmediata: más fondos, más científicos y más secretos. Ambas potencias no solo competían por llegar primero a la Luna, competían por controlar desde el espacio la comunicación global, la vigilancia y el poder militar.
Los historiadores destacan que la carrera espacial fue tanto un desafío científico como un proyecto psicológico, diseñado para demostrar que sistema político era superior. Pero paralelamente, surgieron rumores de tecnología demasiado avanzada para la época, alimentados por la llegada de científicos alemanes y soviéticos a programas ultraclasificados. Entre los documentos más perturbadores de la posguerra aparece el programa MKUltra 1953-1963, desarrollado por la CIA. Su objetivo oficial, estudiar métodos de control mental y manipulación psicológica. Su realidad, experimentos con sustancias psicoactivas, hipnosis, privación sensorial e incluso técnicas que hoy serían consideradas tortura. Este proyecto reflejó el temor de la época, la idea de que si la mente humana podía ser manipulada, entonces se podía manipular una nación completa. Casi todo fue destruido o clasificado, y lo poco que se conoce hoy proviene de archivos desclasificados fragmentados, suficientes para generar una de las teorías más persistentes del siglo XX. Mientras el mundo celebraba avances científicos, las superpotencias ejecutaban operaciones en silencio. La CIA y el KGB no solo recolectaban información, intervenían gobiernos, financiaban golpes de Estado y manipulaban conflictos. Entre 1955 y 1963. La CIA apoyó cambios políticos en Irán, Guatemala y varios países de Asia y África. La URSS expandió redes de espionaje en Europa y América Latina. Agentes dobles jugaron roles decisivos en escándalos diplomáticos. Se crearon unidades encargadas de guerra psicológica, desinformación y propaganda. Oficialmente se trataba de proteger la democracia o el socialismo. Extraoficialmente, era la lucha por el control del mundo en silencio, sin declarar una guerra abierta. En este periodo se fortalecieron grupos que influían desde las sombras. Algunos eran organizaciones políticas o académicas, otros, círculos herméticos que hablaban de energías, símbolos y conocimientos antiguos. El clima de miedo y tensión global provocó un auge en movimientos espirituales, cultos apocalípticos, grupos que afirmaban recibir mensajes de seres superiores, y la creencia en tecnologías no humanas. Los historiadores explican esto como una respuesta colectiva al nacimiento del poder nuclear y al temor de una aniquilación total. Cuando el mundo parece caminar hacia el fin, las ideas esotéricas se vuelven más atractivas. El periodo 1955-1963 fue contradictorio. El mundo avanzaba hacia la modernidad tecnológica, pero también se sumergía en secretos, abusos de poder y experimentos que solo décadas después saldrían a la luz. La humanidad miraba hacia las estrellas mientras se preguntaba si la misma ciencia que la llevaba al espacio podía, simultáneamente, destruir su libertad mental o dirigir su destino sin que lo notara. A lo largo de este viaje, desde Babilonia, pasando por Grecia, Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Científica, la era moderna, la carrera espacial y la explosión espiritual del siglo XX, una idea se ha mantenido firme como un hilo invisible que conecta a la humanidad. El deseo de comprender el destino. La astrología comenzó como una herramienta para interpretar el cielo con fines prácticos, predecir inundaciones, guiar cosechas, organizar reinos. Pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Un intento humano por buscar significado en un universo inmenso, frío y aparentemente impredecible. Los reyes la usaron para legitimar su poder. Los imperios la adoptaron para planificar guerras. Los filósofos la reinterpretaron para explicar el orden del cosmos. Y los ciudadanos comunes la abrazaron para entender su vida, su personalidad y su futuro. Con el paso del tiempo, la ciencia la cuestionó, la atacó y la desplazó. Pero nunca logró borrarla. Ni con telescopios, ni con fórmulas matemáticas, ni con misiones espaciales.
La astrología sobrevivió a imperios, religiones, guerras mundiales, revoluciones y avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque no es solo un sistema de predicción. Es un reflejo del eterno deseo humano de encontrar un propósito, de buscar respuestas donde la lógica no alcanza, de creer que las estrellas no solo brillan, sino que también hablan. Hoy, en pleno siglo XXI, mientras exploramos Marte, creamos inteligencia artificial y desciframos el ADN, millones de personas siguen consultando sus signos, leyendo su carta natal y tratando de entender qué les depara el destino. Al final, la astrología no nos cuenta tanto sobre el universo, sino sobre nosotros mismos. Sobre nuestra necesidad de sentir que no estamos solos en el caos, que existe un orden oculto y que, de alguna manera, nuestras vidas están conectadas con el movimiento eterno del cielo. Quizá las estrellas no escriben nuestro destino. Quizá solo lo inspiran. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, desde los templos de Babilonia hasta las pantallas del mundo moderno. Si te gustan los misterios de la historia, las conexiones ocultas y los secretos que se esconden entre las sombras del pasado, suscríbete a Mundo Misterioso. Aquí, cada semana, desenterramos conocimientos perdidos, analizamos creencias antiguas y exploramos los enigmas que siguen marcando nuestro presente. Déjame tu comentario, ¿las estrellas influyen en la vida humana o la astrología es solo el reflejo de nuestros propios deseos? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, mantén la mirada en el cielo. Y no dejes de buscar los misterios del universo.